de lo que se ve, el 10% de lo que escuchamos, pero lo que vemos dice que solamente se retiene el 50%. Porque podemos ver, ¿verdad? Muchos, podremos decir, por ejemplo, un PowerPoint, pero no se nos queda todo al 100%. Dice aquí el 50%. El tacto, ¿cómo el tacto? Los niños pequeños aprenden mucho por medio del tacto, eso está verífico. Los niños aprenden con cortando, pintando, manchando, haciendo de todo, pero ellos aprenden mucho con el tacto. Y dice que se recuerda el 80% de lo que hacen. Puede usted ir ahí subrayando cada sentido, el oído, la vista, el tacto y cuánto por ciento es lo que se recuerda. Lo que se hace se graba más en la mente que lo que se oye o lo que se ve. Apelamos a este sentido mediante trabajos manuales relacionados con la lección, participación en el desarrollo de las lecciones objetivas, dramatizaciones, ademanes y etc. Ahora vamos al olfato. En la escuela dominical casi nunca consideramos el olfato como medio de recibir enseñanza. No obstante, el olfato le predispone a uno inconscientemente a rechazar la enseñanza que se imparte en ciertos lugares. Por eso es muy importante la buena ventilación del aula, el aseo personal del maestro y de los alumnos y el cuidado de los servicios higiénicos de la iglesia. Usted tiene que tener presente que cuando usted va a dar una clase, cuando usted vaya a ser maestro, sea de niños, de jóvenes, de adultos, usted tiene como maestro dar una buena presentación. Usted tiene que ver que el aula esté limpia, que el aula esté decorada, dependiendo las edades, las clases que usted tenga. Porque si usted está dando clases a unos niños y el aula está en blanco completamente, los niños no les va a llamar la atención, se van a sentir aburridos. Pero si usted pone el aula de colores, con flores, con animales, ellos se sienten en su ambiente. Hay capítulos enteros del Antiguo Testamento que muestran la importancia de la limpieza a la vista de Dios. Los alumnos que aprenden a asearse por respeto a la casa de Dios tendrán mejor concepto de la santidad del Señor. Al Señor hay que darle lo mejor, hermano. ¿Amén? Y siempre dar buena presentación como soldado de Jesucristo. ¿Cuál es mi propósito y qué fin es el que persigo? El maestro o quien aspira a serlo tiene que tener una percepción clara y bien definida. Una percepción clara y bien definida del propósito que lleva al enseñar. Y el enseñar es edificar, construir, preparar. Enseñar es edificar, construir y preparar. Solo así podrá tener éxito en su labor. Si no hay propósitos firmes y una preparación previa y se deja todo al azar, así también serán los resultados de su enseñanza. El ejemplo de nuestras vidas que hemos aprendido cómo y de quién. Tenemos que tener propósitos firmes, porque si no tenemos propósitos firmes, no van a haber buenos resultados. En el griego, la palabra maestro no tiene diferencia del pastor. En el griego, el maestro debe pastorear a su grupo. El maestro tiene que instruir a su grupo. El maestro tiene que ver las necesidades que tiene su alumno de querer aprender. Nuestros propósitos como maestros es ganar almas para Cristo, no para mí, no para la iglesia, sino para Cristo Jesús. Si se gana para Cristo, se quedan en la iglesia. Amén. Amén. Y cuando se quedan en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Instruirlos después.
Cuando las almas nuevas vienen a la iglesia y vemos de que tienen ese deseo de servir, de que quieren conocer más de Dios, se abre una escuela y se les enseña, se les da doctrina, se les enseña la palabra, porque hay personas que no conocen de la doctrina, no conocen de la palabra del Señor. Entonces, desarrollar la vida espiritual de los alumnos tiene que ser edificados en la fe del Señor, de que sirven si son ganados y no son preparados para resistir hasta el fin. Prepararlos para la obra del Señor, para que esos discípulos se constituyan a su vez en maestros, cumpliendo así el mandamiento de nuestro Señor. El último sentido, los labios. Los labios. El gusto es otro sentido que casi nunca se emplea en la escuela dominical, pero bien podría usarse en las clases infantiles para grabar en la memoria ciertas lecciones como la del maná en el desierto. Esto se aplica más con los niños. La multiplicación de los panes y los peces, el agua que brotó de la peña y otros. También podemos aplicar la historia de Adán y Eva, ¿no? Se le podrían a ellos dar una manzana y podríamos figurarle cuando Eva, ¿verdad?, mordió la manzana y luego pecaron y luego desobedecieron. Eso podríamos implementar en las clases con los niños, con el sentido de los labios. Bien, vamos ahora al capítulo 2, el alumno. Está en la página 19. Página 19, el alumno. Capítulo 2, el alumno. El pescador tiene que conocer las costumbres del pez que va a pescar para saber escoger la carnada y el anzuelo y para medir el cordel. Para el maestro, como pescador de almas, es de suma importancia conocer a sus alumnos. Es de mucha importancia que nosotros como maestro conozcamos a nuestros alumnos. Sabemos cuál es el alumno más aplicado. Sabemos cuál es el alumno penoso, sabemos cuál es el alumno que no le gusta participar, sabemos cuál es el alumno que no pone atención pero ni la más mínima, y sabemos cada uno de ellos cómo actúan y cómo se comportan. Entonces, hay ciertas características generales que señalan épocas de la vida. El maestro prudente, oiga la palabra, el maestro prudente las estudiará y adaptará sus métodos de manera que la enseñanza sea más aceptable y beneficiosa por los alumnos. Y aquí vamos a estar viendo las diferentes clases y cómo se dividen. Los párvulos y los principiantes. Los párvulos y los principiantes. Está ahí de la edad de 2 años a 5 años. Están los chiquititos, donde las maestras, ¿verdad?, tienen que tener paciencia, tienen que tener mucha creatividad, tienen que tener mucho material didáctico, siempre tienen que estar las tijeras, los colores, las témperas, y tanto material que tienen que tener para tenerlos entretenidos, porque esa es la manera como ellos aprenden. Entonces, los párvulos y los principiantes de 2 a 5 años de edad. Dice aquí, estos dos grupos muy similares, que muchas veces se enseñan en la misma clase, se estudiarán juntos. Son muy inquietos, son imitadores, tienen escaso poder de concentración. Ellos siempre andan distraídos.
Tienen mucha imaginación. Oh my God, los niños tienen tanta imaginación. Sigue en la página 20. Tienen muy corta memoria. Les gusta la repetición de lo familiar. Tienen muy poco vocabulario. Comienzan a hablar, comienzan a desarrollar su lenguaje. Es una clase muy bonita. Por eso les digo que las maestras y maestros que dan clases de esta edad, ese es un talento, ese es un don, porque no todos podemos trabajar con los niños chiquitos. Son muy crédulos, o sea, todo lo que usted le dice, ellos se lo creen, todo. Pueden ver ahí un ejemplo, son muy crédulos, creen todo lo que se les dice. Es una oportunidad magnífica de dirigirles para que pongan su fe en Dios. Hay que ser sinceros y cumplir todas las promesas que les hacemos. Porque con los sentimientos de los niños no podemos jugar. Ellos se creen todo. Ellos son bien inocentes. No tenemos que aprovecharnos de su inocencia. Necesitan ayuda. Ellos necesitan, a veces no entienden quizás la tarea, o a lo mejor necesitan ir al baño, o a lo mejor muchas cosas. Ellos necesitan mucha ayuda. Son muy impresionables. Enseñe sobre el amor de Dios y a Cristo. Ese es el mensaje que siempre tenemos que dar, hermanos. A los niños, a los jóvenes, a los adultos. Hay que dar el mensaje de Cristo, que Él es nuestro Salvador. Hay que enseñar acerca del poder de Dios, que es nuestro hacedor, su odio al pecado, su santidad, su omnisciencia, el don de su amado Hijo y la necesidad de reverenciar su nombre, su día, su casa, su libro. Mediante una buena enseñanza, los pequeñitos pueden ser llevados a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Desde pequeño uno tiene que instruirles a amar a Dios, amar su palabra, vivir en santidad y desechar el pecado. Ahora vamos con los primarios. Los primarios son de la edad de 6 a 8. Los primarios ya son un poquito más grandes. Sus características son similares a los de los principiantes. Ellos no piensan tanto en sí mismos como los párvulos y los principiantes. Ellos son muy sensibles. Escuche, son muy diferentes las características. Los primarios son muy sensibles. Hay que mostrarles el amor, simpatía. El maestro que no ama a los niños no sirve para maestro de niños. Como le digo, si usted no tiene ese don, ese talento, esa paciencia para trabajar con los niños, mejor ni se involucre. Mejor ni se meta. Ahí deje que Dios ponga a otras personas que sí tienen ese don. Porque aquí dice, si usted no ama a los niños, no va a poder ser buen maestro de niños. Tienen mucha curiosidad, pueden convertirse a esa edad, ellos entienden qué es el aceptar al Señor. Muchas personas han experimentado la conversión a esta edad. Hay que enseñarles de memoria los textos fundamentales sobre el pecado, la salvación, el arrepentimiento, la fe, repasándolos a menudo para que no se les olvide. Ellos retienen más. Ahora vamos con los intermedios. ¿Cuáles son los intermedios? La edad de 9 a 11 años. Existe una aversión entre los sexos. Es la edad del culto a los héroes. Sabemos que cuando los niños de la edad de 9 a 11, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como la Mujer Maravilla. Ellos quieren imitar héroes. Tienen memoria excelente. Yo me sorprendo cómo mi hijo se recuerda de cosas que cuando él tenía 6 años, y le digo, mi hijo, yo no me acuerdo, y él sí se acuerda. Tienen mucha energía física y mental.
Los intermedios es la edad de las pandillitas. Y sí, lo podemos observar, ¿verdad? Cuando andan en su grupito. Un grupito de 4, de 5, y aquí está otro grupito, y ellos hacen sus grupitos. Entonces, el maestro tiene que procurar fomentar el compañerismo entre los alumnos y llévelos de vez en cuando a algún paseo, a una actividad semejante, enseñándoles a satisfacer de maneras sanas y buenas al instinto social. Se aficionan a la lectura, forman ahora hábitos y estables. Entonces, son diferentes etapas. Entonces, usted va conociéndolos. Usted puede ver que hay diferentes clases, no solamente los niños y los adultos, o los niños, jóvenes y adultos, no. Tenemos los párvulos, los principiantes, los primarios, los intermedios. Ahora vamos en la página 23, los adolescentes y los jóvenes. Es algo muy diferente. Los adolescentes y los jóvenes. De la edad de 12 a 17 años. Consideramos juntas las características de estos dos grupos, pues son muy parecidas. Algunos alumnos desarrollan mental, física, social y espiritualmente mucho más rápido que otros. Así que no se debe esperar lo mismo de dos alumnos solo porque sean de la misma edad. Todos son diferentes. Nosotros estamos enseñando, estamos discipulando, y hay alumnos tristes, enojones y carismáticos, porque hay unos que siempre andan bien alegres, siempre opinan, hay otros que andan muy serios. Entonces uno va conociendo a los alumnos, uno se va adaptando. Me hubiera gustado enseñarles muchas figuras que traíamos. Pero hay una pregunta: ¿cómo enseñaré? ¿Cómo enseñaré? Es una pregunta de gran importancia, porque no importa todos los conocimientos que el maestro tenga, si no sabe cómo los va a impartir o hay una buena forma de aplicarlos a la vida cristiana. Sabe que aunque el maestro conozca a Dios, la Biblia y los alumnos, no logrará éxito a menos que sepa enseñar y transmitir el mensaje de las Sagradas Escrituras. El enseñar, hermano, es un don tan hermoso, porque tenemos que transmitir las verdades del Evangelio del Señor Jesús. Tiene que conocer distintos métodos de enseñanza y cómo emplearlos. Si el Señor te llama a ser maestro de una escuela dominical, tú tienes que utilizar diferentes métodos para que el alumno entienda la clase, para que el alumno entienda los acontecimientos que pasaron en esa escena. Entonces, por eso estamos viendo las diferentes edades, por eso estamos viendo los diferentes sentidos: el tacto, el oído, la vista, las diferentes edades que hay en las escuelas dominicales. Luego, en la página 24, donde dice los jóvenes mayores. Los jóvenes mayores de la edad de 18 a 24 años. Es flexible la edad para este grupo, porque en muchas escuelas dominicales los adolescentes mayores están en la clase de los jóvenes. Es muy importante tener una clase de jóvenes en lugar de juntarlos con los adultos, pues sus problemas y sus intereses son distintos. No podemos tener a los jóvenes en la clase de los adultos. A ellos se les hace aburrida. A ellos hay que darle las clases más diferentes, apegarnos a la edad de ellos, a ser más creativos,
ponerles videos, ponerlos a hacer alguna tarea ahí donde ellos despierten su conocimiento, el interés por conocer la palabra del Señor. Temas como sexualidad, el tema como liderazgo, diferentes temas que se le pueden dar a los jóvenes, cómo desarrollar su talento. Son temas muy diferentes que se pueden tocar en una escuela dominical. Sabemos que en la escuela dominical tocamos temas doctrinales, tocamos temas muy diferentes, por eso ellos tienden a aburrirse. Entonces es muy importante tener una escuela bíblica de jóvenes, porque están tomando rumbos, escogen su carrera y se preparan para ella. Presentarles el llamamiento de Cristo, mantenerse en el espíritu, ese espíritu misionero en las clases mediante frecuentes informes de distintos campos, peticiones de oraciones, relatos de obras misioneras y estudios. Sabe de que hay muchos jóvenes a esa edad que se les despierta mucho el interés por las misiones, y eso es muy bonito. Yo he conocido jóvenes que se han ido a las misiones a otros países porque Dios ha tratado con sus vidas, pero mediante la enseñanza que se les ha dado en la iglesia, mediante las clases que se les han impartido, el conocimiento, esa motivación que se les ha dado, ha despertado en ellos ese interés y llamado a la misma vez. Porque si tú no tienes llamado a las misiones, no te vas a poder desarrollar. Entonces, es muy importante tener diferentes clases en una iglesia. Y cuando es grande, lo necesita, porque tenemos diferentes edades y tenemos que ponerlos en los grupos que pertenecen para que ellos se vayan desarrollando. Los adultos, tenemos la clase de los adultos. Les interesa mayormente el hogar y los hijos. ¿Ven qué diferencia? Los jóvenes piensan en sus carreras, en ser líderes, en ser algo en la vida, en encontrar su pareja, encontrar su novia, en un futuro casarse. Pero nosotros los adultos estamos más interesantes el matrimonio, los hijos, el hogar, la economía. Son temas muy diferentes que los jóvenes les aburre, porque ellos no quieren escuchar de eso, porque están en otra etapa. También el amor, también dice aquí, tienen resistencia. Si el joven tiene más entusiasmo para lanzar nuevos proyectos, el alumno tiene más perseverancia para llevarlos a cabo. Su ayuda en el trabajo con los jóvenes es muy valiosa. En la clase de los adultos, en la página 26, tienen experiencia. Nosotros como adultos ya tenemos experiencias, cuentan con medios propios, tienen muchos y distintos problemas. Los problemas de la mujer tienen que ver mayormente con el hogar, la educación de los hijos, y los problemas de los hombres se relacionan con el trabajo, el trato con los compañeros y muchas cosas más. Son capaces, no se convierten tantos adultos como jóvenes. Como dice ahí, en muchos casos es porque habiendo oído y rechazado el evangelio en su niñez y su juventud, ya están endurecidos contra la palabra de Dios. En campos donde no han tenido antes la oportunidad de oír el evangelio, muchos adultos lo aceptan con gozo. Ahora vamos a la parte 2. Gloria a Jesús. Si alguien tiene alguna pregunta. Hasta ahora tengo una pregunta. Si hay un joven que ya ha sido padre o madre, se le recomienda que se queden en las clases de los jóvenes, vamos a decir unos 24 años, que son todavía jóvenes pero ya tienen responsabilidades de padres, o se van a trabajar con los adultos. Se le recomienda que se vaya a la clase de los adultos, porque ya es padre, y como acabamos de tocar acá, en las clases de los adultos nos interesa más aprender sobre el hogar, aprender sobre los hijos, aprender cómo solucionar problemas
familiares. Amén. Ahora vamos a la parte 2, el alumno B. El alumno B, capítulo 3, las lecciones objetivas. Si ya se cansó, se puede levantar y estirarse un poco. Dice mi hijo, estirarse hace bien, ma. Gloria al Señor. Dice por acá, proverbio chino. Escucho y me olvido. Veo y me acuerdo. Hago y entiendo. Y sí, así es. Muchas veces escuchamos, se me olvidó. ¿Qué fue lo que dijo? Y cuando vemos, sí, me acuerdo, sí. Pero cuando lo llevamos a la práctica, entendemos las cosas, el por qué. Las lecciones objetivas, página 31. Algunas páginas no tienen número. 27. 31. Una lección objetiva es una demostración de objetos materiales para enseñar, ilustrar o dar realce a una verdad espiritual. Esta es una de las formas más antiguas de enseñar. Los sacrificios que simbolizan la muerte del Cordero de Dios, la roca golpeada para darle agua a los israelitas, el tabernáculo con sus muebles y los ritos ceremoniales, todos eran para enseñar lecciones espirituales. El ministerio de muchos de los profetas estaba lleno de acciones objetivas. Vamos a ver distintas lecciones objetivas. Una de ellas es el simple objeto natural. El simple objeto natural. La forma más sencilla de la lección objetiva es presentar el objeto natural llamando la atención a sus características y dando su aplicación a lo espiritual. Cristo usó la lección objetiva al señalar los lirios, los campos blancos, a un niño que puso en medio de la gente, las redes, el yugo y el agua que una mujer estaba sacando del pozo. De la forma más natural, Cristo usaba en sus enseñanzas lo que estaba a la vista. Amén. Cuando la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dijo, dame de beber, y le dijo a la mujer samaritana, ¿quién eres tú para pedirme agua? Entonces el Señor Jesús, de esa manera, Él presentaba, gloria al Señor, los objetivos naturales. Él era muy natural, era muy práctico. Así tiene que ser el maestro, ser práctico, ser natural. No tratar de dar una clase en la cual el alumno va a quedar, como decimos, en la luna y diga, el maestro hablaba y hablaba, pero yo no entendí nada. Tenemos que darle la oportunidad de que también ellos se expresen, que ellos pregunten, que ellos opinen. Amén. La mayoría de las personas solo hacen referencia a los objetivos para ilustrar la verdad, pero con un poco de esfuerzo podrían, en muchos casos, aprender el objeto mismo, consiguiendo así mayor interés de parte del oyente y logrando que sea una lección inolvidable. Algunos consideran que eso está por debajo de su integridad, debajo de su dignidad, pero si muchos de los profetas y nuestro Señor Jesucristo usaban con frecuencia este método, posiblemente el seguir su ejemplo sería provechoso en nuestro ministerio. A continuación,
Siguen algunos ejemplos. Podemos ver la fruta para ilustrar la lección sobre cómo llevar mucho fruto. El espejo, la lámpara y el martillo para ilustrar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí hay muchos ejemplos. Objetivos alegóricos. Objetivos alegóricos. Representamos una cosa u otra. Por ejemplo, un corazón de papel con una mancha en medio representa el pecado. Tenemos el otro ejemplo. Se le da significado a los colores y se los usa en el desarrollo de la lección. Una cruz puede representar la muerte expiatoria de Cristo o la salvación. Entonces, el conocimiento del Evangelio, amados hermanos, no es para nosotros exclusivamente, sino para todos. Hemos recibido la fe para compartirla. En el Nuevo Testamento encontramos que todo aquel que ha encontrado a Jesucristo está inmediatamente dispuesto a ofrecer a otros lo que hago. Podemos percibir esa reacción en cadena y lo podemos ver en Juan 1:35. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Dice así, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Jesús y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿qué traducido es maestro? ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esa comunión del Evangelio viene a ser la energía que impulsa la expansión de la iglesia, pero esa actitud no es meramente un deseo humano, sino la obra del Espíritu Santo en los creyentes que los capacita para ser testigos de Cristo. Nosotros somos testigos del poder de Dios, amados hermanos. Nosotros sabemos que lo que Dios ha hecho con nuestras vidas es un milagro. Él nos ha transformado y es por esa la razón que nosotros debemos estar dispuestos a servirle al Señor sin reservas y sin condiciones. Porque Él se dio en la cruz del Calvario sin reservas y sin reservaciones para que nosotros seamos libres, seamos salvos. Entonces, estamos viendo en este capítulo 3 las lecciones objetivas, diferentes lecciones donde podemos enseñarles a nuestros alumnos para que ellos se llenen del conocimiento. Tenemos también aquí, habíamos dicho, objetivos alegóricos. Ahora vamos ahí mismo en la página 32, experimentos con objetivos. Experimentos con objetivos. A continuación le ofrecemos ideas que usted puede usar en las clases con experimentos con objetivos. Ahí mismo en la página 32, a mediación, tenemos unos ejemplos de experimentos objetivos. Dice: con un imán se levanta una aguja, aunque esté enterrada, porque es del mismo material, pero el palito, que es de otro carácter, no responde al llamamiento de la aguja. Solo los cristianos verdaderos serán arrebatados cuando venga Jesús. Estos son experimentos
con objetivo que usted puede impartir en las clases. Tenemos otro, dice, un palito solo es débil y quebradizo. Un palito es débil y quebradizo, pero amarrado a un clavo con un hilo es irrompible. No hay fuerza en nosotros, pero unidos a Cristo con su sangre somos más que vencedores. Amén. Esos son ejemplos que nos dan de experimento con objetivo, donde tú puedes hacerlo en tu clase y el alumno entiende y el alumno lo podemos apegar, ¿verdad? Sobre la palabra. Ventajas del método, página 33. Ventajas de este método, de los métodos objetivos. Es un método muy apropiado porque no requiere talento artístico. Cualquier persona puede usarlo. Se puede usar una variedad infinita en las lecciones, así que se mantiene el interés de los alumnos. Las lecciones objetivas pueden usarse sin mucho gasto económico y con alumnos de toda edad. No importa la edad, puede hacer los experimentos con diferentes edades. Son muy válidas porque siguen el principio pedagógico de hacer uso de lo conocido para enseñar lo desconocido. Gloria a Jesús. Amén. Luego tenemos reglas para el uso. Cuando usted va a hacer este método, estamos hablando de métodos, gloria a Jesús, estamos hablando de métodos de enseñanza y este método de enseñanza se llama experimentos con objetivos. ¿Cuáles son las reglas para este uso? Permita que el niño toque el objeto y tome parte de la demostración cuando sea práctico. Evite que sea muy complicada la lección, porque si es muy complicada, el niño no le va a entender, el niño no le va a responder, el niño no va a participar. Evite los trucos. Tenemos que evitar los trucos con los niños, porque todos se ponen a pensar en cómo lo hará el maestro o cómo lo ha hecho el maestro, lo cual le resta interés al mensaje y a la aplicación. Tal resultado es un fracaso porque nuestro propósito no es entretener. Nuestro propósito no es entretener, sino esclarecer. ¿Cuál es el significado de entender? ¿Alguien me puede decir cuál es el significado de entender? Amén. También dice acá que no hay que permitir que los alumnos vean los objetivos antes de la presentación de la lección objetiva. No tenemos que enseñarles a los alumnos qué clases es que vamos a impartirles, cuáles son las figuras, porque como dicen por ahí, se pierde el encanto. Tenemos que ser muy inteligentes con los niños. Tenemos que saber cómo impartir en la clase para que ellos estén con esa curiosidad de saber qué va a ser la clase y qué van a aprender. No permita que los alumnos vean los objetivos antes de la presentación de la lección objetiva. Si los ven, ya no les parecerá tan interesante la clase. Ellos tienen que estar ocupados, estar entretenidos y poder esclarecerle la clase, porque entretener es hacerle pasar un buen tiempo a los niños. Pero si nosotros les aclaramos, les enseñamos la clase, ellos van a poder resolver, ellos van a poder explicar, ellos van a poder meterse en la clase y van a poder entenderla. Pero si el maestro no usa buenas estrategias para que los alumnos entiendan el mensaje que está dando, los alumnos no van a poner ese interés y los alumnos no van a poder desarrollarlo. Ahora vámonos al capítulo 4, en la página 35. Página 35, capítulo 4. Estamos viendo diferentes métodos de enseñanza
Y ahorita vamos con los cuadros y otras ayudas visuales. Este libro se trata más que todo, te enseña muchas maneras cómo trabajar en las clases dominicales, qué objetos, qué figuras, tantas cosas que mencionan aquí. Quiero mencionarle, antes de proseguir con el capítulo 4, las características generales. Características generales de un maestro, gloria a Jesús. Número 1, ejemplar a su comportamiento. Características generales de un maestro, ejemplar en su comportamiento. Un maestro siempre tiene que dar buen testimonio, porque lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Ser amante de los alumnos, tener un temperamento tranquilo, ser fiel en su asistencia y puntualidad, porque los alumnos ponen la mirada en el maestro. Si el maestro es desarreglado, si el maestro es impuntual, si el maestro no se comporta bien, si el maestro es muy bravo, ¿verdad? Entonces, las características generales de un maestro tienen mucho que ver en la enseñanza. Ser fiel en su asistencia y puntualidad. Estar dispuesto a aprender y buscar nuevas ideas. Sabe que el maestro se tiene que rebuscar para tener siempre nuevas ideas, para que el alumno no se le aburra, para que el alumno aprenda nuevas cosas, tengamos nuevas innovaciones. Puede ser de cualquier sexo o edad, sea hombre o mujer. Ser persona de oración. Un maestro siempre tiene que ser de mucha oración, porque tiene que pedirle la sabiduría a Dios. También tenemos aquí deberes del maestro. Les estaba mencionando las características generales del maestro. Ahora vamos, deberes del maestro. ¿Cuáles son los deberes del maestro? Yo como maestro, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es una de ellas? Debe tener una experiencia de salvación. Tiene que tener una experiencia de salvación. ¿Sabe por qué? Como lo decíamos al principio, si un maestro se considera que sabe mucho, que es altivo, que se cree más que los demás y que no quiere compartir su conocimiento con humildad, ese no ha nacido de nuevo. Un maestro tiene que nacer de nuevo, porque tiene que tener esa conexión con la palabra del Señor, porque está impartiéndole a los alumnos, a sus discípulos, la palabra de Dios. También debe ser miembro activo de la iglesia. Tiene que ser miembro activo de la iglesia. No podemos poner a un maestro de escuela dominical a darle la clase a los adultos si vemos que no es un líder activo, si vemos que es un maestro que solamente da las clases cuando él quiere, cuando él puede. No, la situación no es así. El maestro tiene que dar las clases, llueve, relampaguee o lo que sea. No es cuando solamente él quiera. Entonces, el maestro, su deber es estar activo en la iglesia, activo en todas las áreas, estar presentes en los estudios, en los servicios, ser buen diezmador, ser responsable, ser puntual. Son muchos requisitos. ¿Los podemos lograr? Claro que sí. Si tenemos esa pasión, ese deseo, lo podemos hacer. Debe ayudar a sostener espiritual y económicamente a su iglesia, porque no está bien que un maestro quiera estar aquí al frente enseñando si él no está siendo responsable en las otras áreas. Tiene que ser responsable en todas las áreas que se le requieren.
lo que debe conocer todo maestro. ¿Alguien me puede decir qué es lo que debe conocer todo maestro? La palabra. Amén. ¿Algo más? Sus alumnos. Y principalmente a Cristo. Principalmente a Cristo. Si yo conozco de Cristo, voy a tener amor por la palabra, voy a tener esa pasión, voy a tener ese interés, voy a querer escudriñar la palabra del Señor, voy a querer discipular, voy a querer estar al frente de una clase, pero si no es así, no va a haber resultado. Ahora vemos del alumno. El alumno es el elemento más importante de la enseñanza. Si ustedes no estuvieran aquí, nosotros no estuviéramos impartiendo estas clases. Ustedes complementan el grupo. El alumno es el elemento más importante de la enseñanza. La enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios debe resultar en alumnos que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque muchos son oidores de la palabra, pero no hacedores. Porque no todos quieren pagar el precio. Porque a todos se les hace fácil nomás escuchar y irse. Pero atesorar la palabra, ponerla en práctica, no todos lo hacen. Vayan conmigo a la Biblia, Santiago 1:22. Coge su Biblia, vamos a Santiago. Santiago 1:22. Santiago 1:22 nos dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, escuche bien, pero no hacedor de ella, o sea que no la tome, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, amado hermano, alumno que estás en esta mañana, tenemos que ser hacedores de esta palabra. Tenemos que amar esta palabra. Gloria a Jesús. El hombre pasa por 3 periodos de crecimiento durante su existencia, cada cual con sus características y requisitos a saber. Número 1, infancia. Estamos hablando que el hombre pasa por sus 3 periodos de crecimiento durante su existencia. Número 1, infancia. El nacimiento hasta los 11 años. El nacimiento hasta los 11 años. En esa edad, el hombre va creciendo, va tomando conocimiento, va escuchando los mensajes, ¿verdad? En las clasecitas de los niños, se va creciendo. Luego llega a la adolescencia. La adolescencia, que es de los 12 años, hasta los 24 años. Luego está la adultez de los 25 años en adelante. Esas son los tres periodos del hombre en su crecimiento, en la infancia, la adolescencia, la adultez. Gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellos que se están creciendo en el Evangelio. Es una bendición cuando los niños están en la iglesia, los vemos crecer, llegan a jóvenes, luego llegan a adultos.
y es una bendición poderlos ver cómo han crecido y que están en los caminos del Señor. Pero no todos tienen esa bendición. Algunos llegan al camino del Señor cuando están jóvenes o cuando ya están adultos. Y muchos expresan cómo hubiera querido yo crecer en el Evangelio. Pero, gloria a Dios, que llegamos a tiempo. Gloria a Dios que el Señor nos ha alcanzado. Y aquí estamos. Aquí estamos. Estamos aprendiendo de su palabra. Estamos siendo hacedores de su palabra. Y algo que tiene que tener usted en mente, amado hermano, que usted no se tiene que quedar con eso. Usted tiene que compartirlo, porque estamos para ser discípulos. Estamos para ser de bendición, porque en estos tiempos difíciles en los que estamos, con esta situación de la pandemia, amados hermanos, se han paralizado muchos proyectos que estaban en nuestras iglesias. A lo mejor nuestras iglesias tenían estudios bíblicos los jueves o los miércoles, donde le estábamos enseñando a los principiantes, donde le estábamos enseñando a los líderes. Porque yo me recuerdo, allá en El Salvador siempre estaba una clase. Si tú querías conocer más del Señor, si tú querías conocer más de la palabra, habían clases de doctrina, tanto para bautizarte como para saber más del Señor. Pero en estos tiempos se ha paralizado un poco, pero tenemos la tecnología, tenemos nuevos métodos en los cuales se nos hace más fácil, pero hay algunos problemitas en los cuales algunos no pueden usar los nuevos sistemas. Y sabe que estos nuevos métodos de enseñanzas que están actuales son mejor, son más prácticos, porque si usted se recuerda antes, las pizarras que se usaban antes, usted tenía que usar un yeso, tenía que escribir toda la clase en el pizarrón. Hoy no, hoy está tan práctico que en un proyector y luego sale en la pantalla toda la clase y el alumno fácilmente está viendo todas las imágenes, las definiciones y todo. Pero el alumno está perdiendo esa pasión. O sea, el sistema de clase que está hoy en día, el sistema secular, a mí me preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo veo a mis hijos enfrente de una tableta, enfrente de una computadora, pero lo que estoy observando